Después del lamento, viene el silencio. Jesús acaba de llorar por Jerusalén, ha expuesto la hipocresía, ha revelado el corazón de Dios herido por el rechazo. Y ahora, mientras se aleja del templo, los discípulos hacen algo que parece inocente. Señalan las piedras, los muros, la grandeza visible. Pero Jesús ve algo que ellos no pueden ver. Mateo 24 comienza con una verdad inquietante. Todo lo que parece firme puede caer. Antes de hablar del fin del mundo, Jesús habla del fin de las seguridades humanas. Los discípulos admiran el templo. Jesús anuncia su caída. Y en esa tensión nace una enseñanza que atraviesa generaciones. Nada externo garantiza permanencia espiritual. Cuando lo que parece eterno comienza a caer, Jesús sale del templo. No es un detalle menor. El templo representaba el centro religioso, político y espiritual de Israel. Era símbolo de estabilidad, de presencia divina, de identidad nacional. Mientras caminan, los discípulos señalan la grandeza de sus edificios, las piedras enormes, la arquitectura imponente. Para ellos, el templo parecía indestructible. Pero Jesús responde con palabras que rompen toda expectativa. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra. No es solo una profecía arquitectónica, es una declaración espiritual. Jesús está diciendo, cuando el corazón se vacía, ni el templo más grande permanece. Los discípulos quedan en silencio. Lo que Jesús acaba de decir sacude su visión del mundo. Más tarde, ya sentados en el Monte de los Olivos, le hacen una pregunta que revela su confusión interior. No preguntan si sucederá. Preguntan cuándo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En su mente, todo está conectado, la caída del templo, la venida del Mesías, el fin del mundo. Pero Jesús no responde de inmediato con fechas. Responde con una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de señales externas, Jesús habla del engaño interno. Porque el mayor peligro no es el caos del mundo, sino la confusión del corazón. Jesús anuncia que muchos vendrán en su nombre. Usarán palabras correctas, lenguaje espiritual, promesas atractivas. Pero no todos hablarán verdad. Aquí, Jesús revela algo clave para todo tiempo. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Habrá guerras, rumores de guerras, conflictos, inestabilidad. Pero Jesús dice algo sorprendente. Mirad que no os turbéis. El caos no es señal del fin inmediato. Es parte de un mundo quebrado. Las naciones se levantarán unas contra otras. Habrá hambres, terremotos, dolor. Pero Jesús lo llama principio de dolores, no el final, sino el comienzo de un proceso. Jesús no busca asustar, busca preparar. Porque un discípulo preparado no vive dominado por el miedo, sino sostenido por la verdad. Este primer bloque establece algo fundamental. El fin no comienza con destrucción externa, sino con confusión interna. Y solo quien permanece atento, discerniente y firme en la verdad, podrá atravesar lo que viene sin perder la fe. Después de advertir sobre el engaño y el caos inicial, Jesús lleva a los discípulos a un terreno más cercano y doloroso, lo que ocurrirá dentro de la comunidad de fe, cuando la presión aumente. Persecución, engaño y el amor que se enfría. Jesús no comienza hablando del mundo. Habla de sus seguidores, porque el mayor impacto de los tiempos difíciles no será externo, sino interno. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas palabras no están dirigidas a multitudes anónimas. Están dirigidas a discípulos. Jesús no promete un camino fácil. Promete un camino verdadero. La fe auténtica no siempre será celebrada. A veces será resistida. Otras veces, rechazada. Y en muchos momentos, incomprendida. Pero Jesús va más profundo aún. Dice que muchos tropezarán, no por ignorancia, sino por presión. Cuando la fe cuesta, algunos retroceden. Habrá traiciones. Personas que antes caminaban juntas se volverán unas contra otras, no porque la verdad cambió, sino porque el corazón no resistió la prueba. Jesús no habla de ataques externos solamente, habla de fracturas internas. La persecución no solo hiere desde afuera, también revela lo que hay dentro. Luego Jesús
vuelve al tema del engaño. Muchos falsos profetas se levantarán. No todos usarán violencia. Muchos usarán palabras suaves, mensajes atractivos, promesas sin cruz. El engaño más peligroso no es el que niega a Dios abiertamente, sino el que lo menciona sin obedecerlo. Jesús advierte que el engaño será tan sutil que muchos serán confundidos, y entonces pronuncia una de las frases más serias del capítulo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí Jesús revela una realidad espiritual profunda. El problema no es solo la maldad externa, es la acostumbrarse a ella. Cuando el corazón se expone constantemente al mal sin permanecer en la verdad, el amor se enfría. No se pierde de golpe. Se apaga lentamente. Primero se pierde la sensibilidad, luego la compasión, después la entrega. Jesús no está hablando solo de amor emocional, habla del amor que sostiene la fe. Cuando el amor se enfría, la fe se vuelve frágil, pero Jesús no termina en advertencia. Deja una promesa firme. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No el más fuerte, no el más visible, no el más popular, el que permanece. La perseverancia no es heroísmo constante, es fidelidad diaria, seguir creyendo cuando es difícil, seguir amando cuando otros se endurecen, seguir caminando cuando el camino se estrecha. Y entonces Jesús anuncia algo que conecta todo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El mensaje no se detiene por la persecución, se expande. El reino no avanza por comodidad, avanza por convicción. Este bloque nos deja una verdad clara. Los tiempos difíciles no destruyen la fe verdadera, la revelan. Después de hablar de persecución y perseverancia, Jesús deja el terreno general y entra en algo específico. Ya no habla solo de procesos largos. Habla de un momento crítico que exige decisión inmediata. La abominación, la huida y la urgencia. Jesús eleva el tono, no con dramatismo, sino con urgencia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, aquí Jesús hace referencia a una profecía antigua, pero la trae al presente y al futuro. No es solo un símbolo, es una señal. Jesús no entra en detalles innecesarios. Dice algo clave. El que lee, entienda. Esto no es curiosidad profética, es discernimiento espiritual. Cuando esta señal aparezca, no habrá tiempo para debatir, ni para negociar, ni para dudar. Jesús dice algo que sorprende por su sencillez. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. No habla de resistencia armada, no habla de confrontación, habla de huir. Porque hay momentos en los que la sabiduría no está en quedarse, sino en salir. Jesús describe una urgencia extrema. Quien esté en la azotea, que no baje. Quien esté en el campo, que no vuelva atrás. Estas imágenes no son exageradas, revelan que el tiempo será corto. Jesús sabe que el apego puede ser mortal. Apego a lo material. Apego a lo conocido, apego a la seguridad aparente. Por eso insiste, no mires atrás. Luego Jesús pronuncia palabras cargadas de compasión. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. No porque Dios sea insensible, sino porque la angustia será real. Jesús incluso invita a orar para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto revela algo profundo. Aún en el juicio, Dios considera el sufrimiento humano. Jesús no habla con frialdad profética. Habla con conciencia del dolor. Luego declara algo que marca este bloque. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. No es una dificultad común. No es una crisis más. Es un punto de quiebre. Y entonces, Jesús revela una verdad que da esperanza. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El juicio no es descontrol. Está limitado por la misericordia. Incluso en el momento más oscuro, Dios sigue siendo soberano. Jesús vuelve a advertir sobre el engaño. Habrá quienes digan, aquí está el Cristo, o allí está. Pero Jesús es claro, no les creáis. El verdadero regreso de Cristo no será secreto. No será escondido, no será confuso. Será evidente, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente.
Jesús está diciendo, cuando llegue el momento, no necesitarás que nadie te lo explique. Este bloque nos deja una enseñanza poderosa. Hay momentos en los que la fe no se demuestra quedándose firme, sino obedeciendo rápido. Discernir el tiempo es tan importante como creer el mensaje. Después de la urgencia y la tribulación, Jesús levanta la mirada de la tierra al cielo. Porque la historia no termina en caos, termina en revelación. La venida del Hijo del Hombre. Cuando el cielo habla, Jesús acaba de describir días oscuros, angustia, confusión, tribulación. Pero ahora dice algo decisivo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no es un tiempo indefinido, no es una esperanza vaga, es una secuencia. Entonces el lenguaje cambia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús no está usando poesía para impresionar. Está describiendo un quiebre cósmico. La creación misma responde a la manifestación del Creador. Y entonces sucede lo que da sentido a todo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No un mensaje secreto, no una experiencia privada, no una revelación para unos pocos. Todos lo verán. Las tribus de la tierra lamentarán. No por sorpresa, sino por reconocimiento tardío. Jesús viene con poder y gran gloria. Aquí Jesús se presenta no como maestro perseguido, sino como rey revelado. No como voz rechazada, sino como autoridad visible. Y entonces ocurre algo lleno de esperanza. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, desde los cuatro vientos, desde los confines de la tierra. Desde los lugares olvidados, nadie queda fuera, nadie es pasado por alto. Jesús está diciendo algo crucial para los discípulos y para nosotros. La historia no está fuera de control, tiene dirección, tiene propósito, tiene un final establecido. Después, Jesús usa una imagen sencilla, la higuera. Cuando su rama se pone tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca. No para vivir con miedo, sino para vivir con discernimiento. Jesús no da fechas, da señales, no para crear obsesión, sino vigilancia. Luego afirma algo que atraviesa generaciones. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo visible es temporal. Todo lo que parece firme puede caer. Pero la palabra de Cristo permanece. Este bloque nos recuerda una verdad poderosa. El regreso de Jesús no es amenaza para los fieles, es esperanza. No es motivo de pánico, sino de consuelo. Porque quien persevera no espera el fin con terror. Lo espera con confianza. Después de hablar de señales visibles, Jesús corrige una tentación peligrosa: vivir obsesionados con el cuándo y olvidar el cómo. Aquí redefine lo que significa estar preparados, el día y la hora. Vivir preparados, no obsesionados. Jesús acaba de hablar de señales claras, pero ahora dice algo que parece contradecir la curiosidad humana. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni los ángeles, ni los discípulos, solo el Padre. Con esto, Jesús pone un límite definitivo a la especulación. La fe no fue diseñada para vivir contando fechas, sino cuidando el corazón. Jesús no quiere discípulos ansiosos, quiere discípulos atentos. Y entonces hace una comparación sencilla pero profunda: los días de Noé. Antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba. No eran necesariamente malvados en apariencia, simplemente vivían como si nada fuera a cambiar. El problema no era la rutina, era la indiferencia espiritual. Jesús muestra que el juicio no sorprende por falta de señales, sino por falta de preparación interior. Cuando el diluvio llegó, no hubo tiempo para corregir el corazón. Y entonces Jesús dice algo inquietante: 2 estarán en el campo, 1 será tomado, el otro dejado. 2 mujeres molerán en el molino, una será tomada, la otra dejada. No habla de cercanía física, habla de disposición espiritual. Estar cerca de lo santo no garantiza estar preparado. Jesús resume todo en una orden clara: velad. No es miedo, es vigilancia. Velar no es mirar al cielo todo el tiempo, es vivir con el corazón alineado. Luego Jesús usa otra imagen poderosa: el ladrón en la noche.
Si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría. Jesús no se compara con el ladrón en intención, sino en imprevisibilidad. El mensaje es claro: no vivas postergando tu fe. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo esperen. Y entonces Jesús plantea una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? No el más informado, no el que más teorías tiene, el fiel, el siervo que cumple su tarea aunque nadie lo esté mirando. Jesús contrasta dos actitudes: el siervo fiel y el siervo negligente. El negligente dice en su corazón: mi Señor tarda. Y esa idea cambia todo. Cuando alguien cree que hay tiempo de sobra, relaja su obediencia, justifica su descuido, pospone su transformación. Pero el siervo fiel vive como si su Señor pudiera volver en cualquier momento. No por miedo, por amor y responsabilidad. Jesús termina este bloque con una advertencia seria. El problema no es no saber el día. El problema es vivir como si nunca fuera a llegar. Este bloque nos deja una verdad clara. La preparación no es ansiedad profética, es fidelidad diaria. Después de hablar del engaño, la tribulación, las señales y la espera, Jesús lleva todo a una sola pregunta decisiva. ¿Qué hará cada uno mientras espera? Fidelidad hasta el fin. Vivir como si el Rey ya estuviera en camino. Jesús no termina este discurso con miedo. Lo termina con responsabilidad. No vuelve a hablar del cielo oscurecido, ni de guerras, ni de señales cósmicas. Habla del corazón humano en el tiempo de espera. Jesús plantea dos maneras de vivir mientras el Señor parece tardar. La primera es la del siervo fiel y prudente. Ese siervo no sabe el día ni la hora, pero tampoco vive distraído. Cumple su tarea, alimenta a otros, cuida lo que se le confió. No trabaja para ser visto, sino porque entiende que su fidelidad importa aunque nadie la celebre. Jesús muestra que la fidelidad no es espectacular, es constante. Es levantarse cada día y vivir con integridad aunque el mundo esté confundido. Luego Jesús presenta al siervo malo, no porque sea violento al principio, sino porque se confía. Dice en su corazón: mi Señor tarda. Esa idea cambia todo. Cuando alguien cree que hay tiempo de sobra, empieza a relajarse espiritualmente. Primero descuida su carácter, luego su compromiso, después su amor por los demás. El siervo malo no cae de golpe. Se va endureciendo poco a poco. Empieza a vivir para sí mismo, a tratar mal a otros, a olvidarse de la responsabilidad recibida. Y entonces Jesús dice algo decisivo. El Señor vendrá cuando ese siervo no lo espera. No porque Dios quiera sorprender para castigar, sino porque la vida revela lo que el corazón eligió. La recompensa del siervo fiel no es solo un premio futuro, es la confianza del Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Jesús muestra que la fidelidad en lo pequeño prepara para responsabilidades mayores en el reino. Este cierre deja una verdad imposible de ignorar. La espera no es pasiva. No se trata de mirar al cielo todos los días. Se trata de vivir con coherencia todos los días. Jesús no busca seguidores informados, busca discípulos fieles. No busca miedo al fin, busca amor que persevera. Mateo 24 no fue dado para crear ansiedad, sino para formar carácter. Y así termina el discurso profético. No con fechas, no con cálculos, sino con una invitación clara. Vive hoy como si el Rey pudiera volver mañana. Porque quien vive así no teme el futuro. Lo espera con esperanza. Mateo 24 no fue dado para despertar miedo, sino para despertar conciencia. Jesús no habló del fin para asustar a sus discípulos, sino para preparar sus corazones. Este capítulo no nos invita a contar fechas, sino a examinar nuestra fidelidad. No nos llama a vivir obsesionados con señales, sino atentos a la verdad. Jesús dejó claro que el mundo puede sacudirse, que lo que parece firme puede caer, pero también dejó una promesa inquebrantable. Su palabra permanece. Entre guerras, engaños y confusión, el llamado no cambia: perseverar, amar y vivir fielmente. Porque el verdadero discípulo no espera el regreso de Cristo con temor, sino con una vida alineada. Mateo 24 termina con una pregunta silenciosa. ¿Cómo estás viviendo mientras esperas? No se trata de saber el día ni la hora, se trata de ser hallados fieles.
En el próximo capítulo, Jesús continuará esta enseñanza con parábolas que revelan qué sucede cuando la espera pone a prueba el corazón. Gracias por caminar con nosotros en este recorrido. Si este mensaje te edifica, suscríbete, comparte y acompáñanos. Esto es Viaje a un Reino. Y la espera también forma parte del camino.